Buenas tardes, mi nombre es Romina Celeste Escalante, soy estudiante profesorado en educación primaria en el Instituto Superior de Formación Docente y Técnica LAICIN. Estoy cursando el cuarto año de la carrera. En esta ocasión voy a grabar un breve tutorial de la cátedra inglés a cargo del profesor Dolis Ismail. Como vemos en pantalla, en primera instancia estuvimos recordando lo que serían los cardinal numbers, es decir, los números cardinales, y para refrescar la memoria estuvimos practicando números básicos como el 1 al 10, es decir, 1 to 10, o números como por ejemplo del 11 al 20, 11 to 20, o números hasta el 100, es decir, del 21 al 100. Por ejemplo, 21, ton, 100, es decir, 21 al 100. Por otra parte, vamos a dar un breve ejemplo de los números que estuvimos practicando. En pantalla tenemos el número 5, que en inglés sería 5, el número 10, que en inglés sería 10, y el número 50, que en inglés sería 16. Por otra parte, estuvimos también practicando lo que sería the day of the week, es decir, los días de las semanas. Por ejemplo, tenemos lunes, Monday, martes, Tuesday, miércoles, Wednesday, jueves, Tuesday, viernes, Friday, sábado, Saturday, domingo, Sunday. También estuvimos practicando lo que sería months of the year, es decir, los meses del año. Tenemos enero, January, febrero, February, marzo, March, abril, April, mayo, May, junio, June, julio, July, agosto, August, septiembre, September, octubre, October, noviembre, November, y diciembre, December. Entre paréntesis tenemos las pronunciaciones de cada uno de los meses. Por otra parte, también tenemos lo que sería seasons of the year, es decir, las estaciones del año. Tenemos spring, primavera, summer, verano, autumn, que sería otoño o también fall, y winter, que sería invierno. También estuvimos practicando lo que sería el verbo to be. El verbo to be consta de 3 verbos, el am, el is y el are. Entre estos 3 verbos a cada uno le corresponde un pronombre, como por ejemplo en el singular tenemos el he, como también el you, el she y el it. Cada una de ellas quiere decir, por ejemplo, he quiere decir él, she quiere decir ella, y it quiere decir esto o esta. Acá en el singular, you quiere decir tú. Entonces, cada uno de estos pronombres le corresponde el to be is. En el to be am, como vemos en pantalla, le corresponde el pronombre I, es decir, yo soy. Y en el plural le corresponde el to be are. Acá tenemos una nueva representación, es decir, la misma representación que el you del is, pero acá tenemos en versión plural, es decir, you, que quiere decir, en plural, que quiere decir ustedes. A estos pronombres en plural le corresponde el to be are.
Antes de dar ejemplos de oraciones de los verbos que estuvimos dando anteriormente, voy a explicar lo que significa el a y el an. El a y el an son artículos. Estos artículos se utilizan para hacer oraciones. En a y el an se utiliza tanto con sustantivo como en adjetivo. Es decir, el a, su sustantivo o su adjetivo debe iniciar con una consonante para no chocar. Vocal con vocal se utiliza la a con las consonantes. Es decir, voy a dar un breve ejemplo por escrito. Si bien dijimos que el a, su sustantivo tiene que estar iniciando con una consonante, como vemos en el ejemplo, a pencil, un lápiz. Y el an, su sustantivo tiene que iniciar con una vocal, es decir, una manzana, an apple. Apliquemos lo que aprendimos ya desde el inicio, ¿sí? En oraciones. Para utilizar en oraciones afirmativas, lo que tenemos que hacer es afirmar algo. Por ejemplo, en español, yo soy una estudiante. En la oración que vemos a la izquierda, vemos que utilizamos el pronombre I y el to be como también utilizamos un artículo que sería a. Si ven en la oración, el artículo a, su sustantivo estudiante inicia con una consonante, es decir, no choca la vocal con la palabra, es decir, estudiante. Entonces, en inglés, I am a student. Yo soy una estudiante. Veamos la siguiente oración. En este caso, dice, she is my sister. Ella es mi hermana. En la siguiente oración encontramos oraciones negativas. En esas oraciones negativas, lo que le agregamos es el not, es decir, no. Aquí dice, they are not my friends. Es decir, ellas no son mis amigas. Lo negamos, solamente le agregamos el not. En la siguiente oración, we are not brother. En la interrogativa tenemos que prestar mucha atención. ¿Por qué? Porque el verbo to be que estuvimos dando anteriormente, es decir, el am, is y el are, en este caso van primero y luego el complemento de la oración. Es decir, el to be va primero y luego el complemento. Como vemos en el ejemplo de la pantalla, decimos Are they doctors? Ellas son doctoras o doctores. En la siguiente oración, el to be va primero. Es decir, is he a teacher? ¿Es él un maestro? Continuemos. Los adjetivos posesivos en inglés. Los adjetivos posesivos se utilizan para hablar en primera persona y se puede hablar tanto en singular como en plural. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos el me, que en inglés sería my. Me
o Miss en singular como en plural. Por ejemplo, my car is small. Mi auto es pequeño. Ahí estamos hablando de un solo objeto, entonces sería en singular. El siguiente ejemplo, que sería el it, que sería su o sus, pero en este caso se utiliza para cosas o animales o como lugares o objetos. Hay varios que quiero descartar. Por ejemplo, como estuvimos diciendo recién, el it se utiliza para objetos, nombrar objetos, animales, lugares, etc. Y el su y sus del his y el is sería para nombrar una persona determinada. Es decir, el his se utiliza para, vamos de nuevo, el his se utiliza para nombrar a un hombre, por así decirlo, a el género masculino. Es decir, his name is Mario. Su nombre es Mario. Y el her se utiliza para nombrar a una mujer, es decir, al género femenino. Por ejemplo, tenemos en una oración, por ejemplo, como vemos en pantalla, her eyes are black. Sus ojos son negros. Luego tenemos los adjetivos posesivos, que sería el our, que sería nuestro, nuestra, nuestros, nuestras en español. Por ejemplo, nuestro equipo ganó. Our team won. Our team won. Nuestro equipo ganó. O también el siguiente ejemplo de abajo, their. El their también quiere decir su o sus, pero de ellas o ellos. Por ejemplo, su casa es grande. Their house is big. Their house is big. El último ejemplo, que sería el your, tú o tus, sus o sus de ustedes o usted. Por ejemplo, this is your cat. ¿Este es tu gato? Sigamos. Interrogativos. Los pronombres interrogativos, en este caso tenemos where, que sería dónde, what, que sería qué, y what, que sería quién. En este caso, viendo la imagen, en el tercer ejemplo me comí la H. Es decir, en este caso sería what, sería W-H-O. Estos pronombres interrogativos siempre se van a responder en forma de oración. Por ejemplo, la primera pregunta, where are you from? ¿De dónde eres? Y la respuesta sería I am from Formosa Capital. Yo soy de Formosa Capital. Veamos el segundo ejemplo. What is your name? Who is it? La respuesta sería he is my friend. Vamos. Otra manera de preguntar y responder sería, por ejemplo, en este caso vamos a utilizar la afirmativa. La pregunta es esta: ¿es ella buena doctora? En inglés diríamos, is she a good doctor? Para responder en afirmativa diríamos,
Yes, she is. Sí, ella es. Para la siguiente pregunta. Acá el they lo utilizamos en el plural, ¿no es cierto? Entonces el verbo que corresponde al they es el are. Para preguntar tenemos que tener en cuenta que el to be va primero. Entonces sería: Are they intelligent boy? Es decir, ¿son ellos chicos inteligentes? Y si queremos negar, decimos no, they are not. No, ellos no son, ellos no lo son. Hay que responder, como si bien ya dije durante el video, si la pregunta es afirmativa o negativa. Usamos el sí o el no, yes o no. Otros pronombres demostrativos que estuvimos también practicando, que acá tenemos el how many y el how y el how much. En este caso lo dije al revés al video. El how much quiere decir cuánto o cuántas, tanto en singular con sustantivos incontables. Por ejemplo, vemos un ejemplo. ¿Cuántos dinero tienes? Sería how much money you have. Y en el how many utilizamos el sustantivo contable. Es decir, por ejemplo, ¿cuántos libros hay sobre la mesa? Los libros tenemos que tener en cuenta que son contables. Es decir, un libro, 2 libros, etc. Entonces, en inglés sería how many books are they on the table? Otros pronombres los demostrativos. Los pronombres demostrativos sirven para referirse. Se utiliza o sirve para hacer referencia a algo específico. Por ejemplo, también algo en el tiempo, es decir, elementos que están cerca o elementos que están lejos. Y estos pronombres demostrativos tenemos 4. Tenemos el this, tenemos el that, tenemos el this y tenemos el those. El this quiere decir en singular este o esta y que está cerca. El that quiere decir aquel o aquello y significa que está lejos en singular. Estos dos pronombres que nombré recién significan que están en singular. Por otra parte también tenemos el this, que el this quiere decir estos o estas en plural. El those quiere decir aquellos o aquellas en plural, pero que están lejos, ¿sí? Veamos un ejemplo como el que tenemos en pantalla. This cat is small. Este gato es pequeño. That cat is small. Ese gato es pequeño. These cats are small. Estos gatos son pequeños. Those cats are small. Esos gatos son pequeños. El they are y el there is. Ambas expresiones
quieren decir hay en español. Por ejemplo, yo escribí unos ejemplos aquí, como por ejemplo, hay un sofá en la cocina. There is a sofa in the kitchen. Aquí utilizamos el there is porque se utiliza tanto en singular y contable. El there are se utiliza en plural. Veamos otro ejemplo. Hay 3 sofás en la cocina. Ahí utilizamos el plural, es decir, there are. There are 3 sofás in the kitchen. Por otra parte, también tenemos el some y el any. El some y el any, primero el some. El some quiere decir alguno, algunas o algo de, y se utiliza para afirmar u ofrecer algo. Y el any se utiliza para negar e interrogar algo. Por otra parte, también tenemos los adjetivos comparativos superlativos. Voy a dar algunos ejemplos. Los adjetivos comparativos y superlativos. El adjetivo comparativo se utiliza para indicar la superioridad de alguien o de algo. Es decir, en este caso, como vemos en la imagen, vemos a Carlos y a Juan. Yo quiero saber entre esos dos, yo quiero comparar entre ellos dos quién es el más, por ejemplo, como dice ahí en la pantalla, alto, ¿sí? Por ejemplo, Carlos is taller than Juan. ¿Cuál es el adjetivo comparativo? El taller. ¿Por qué? Porque en el adjetivo comparativo agregamos el ER al final de la palabra. Por ejemplo, en el primer ejemplo que vemos ahí, y si tenemos funny, como que está ahí al lado, que sería graciosa, y está una Y, ¿qué hacemos? Le quitamos la Y, le colocamos una I latina y el resto de la oración, es decir, ER, ¿sí? Funnier. En los adjetivos superlativos también se utiliza para indicar la superioridad, pero en este caso es de mayor grado, es decir, por ejemplo, si en un grupo de personas, como vemos en el segundo ejemplo, yo quiero indicar que Carlos es el más alto que todos ellos, que todo el grupo, utilizo el adjetivo comparativo. En el adjetivo comparativo nosotros lo que agregamos es el EST. Por ejemplo, acá, ¿cuál es el adjetivo superlativo? El challenge. Challenge. Us, 10 off. Carlos is 10 challenge of the off. The 10 off. Por último, tenemos el verbo come. El verbo come se usa para hablar de las habilidades, como por ejemplo, como tenemos en la pantalla, correr, bailar, saltar, entre muchas otras más. Tenemos tanto en la afirmativa como en la negativa e interrogativa. No cambia mucho. En la afirmativa, como ya vimos en los ejemplos anteriores, por ejemplo acá, él puede escribir oraciones en inglés. Por ejemplo, en la afirmativa, he come winter
sentences in English. Él puede escribir oraciones en inglés. El can podemos usar con todos los pronombres personales, con todos. En la negativa, como en las oraciones anteriores que estuvimos practicando, se utiliza el not. Por ejemplo, ella no puede hablar inglés. She cannot speak English. Ella no puede hablar en inglés. En la interrogativa, ¿pueden ellos caminar rápido? Can they walk fast? Por último, estuvimos dando lo que sería el has got y el have got. El have got se utiliza tanto en afirmativa, negativa e interrogativa y con los pronombres he, you, we, they. Es decir, estos pronombres pertenecen a los pronombres plurales. En la afirmativa, el have got a new car. Y el has got utilizamos con los pronombres en singular. Es decir, el he, el she y el it. De estas oraciones en español. La primera en have got, que dijimos I have got a new car. Tengo un nuevo coche. En la negativa, que dijimos anteriormente, they got not got pets. Ellas no tienen mascotas. En la interrogativa, you got a camera. ¿Tienes una cámara? En el has got, en la afirmativa, she had got two bicycles, que en realidad sería big. She's got two big, que sería ella tiene 2 bicicletas. Y en la negativa, she has not got a big horse. Y en la interrogativa, has Juan got 2 beautiful chickens. Juan tiene 2 hermosas chicas. Esto sería todo lo que estuvimos dando en el cuatrimestre de inglés. Espero seguir aprendiendo y poder ayudándole a cada uno de ustedes. Y me despido. Gracias por su atención.